I wanna make your heartbeat run like roller coaster. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Buenas tardes, nosotros somos Felipe y Jason del programa de dibujo arquitectónico y ingeniería de la Universidad de Tolima, y el día de hoy le venimos a hablar a ustedes de unas cuantas edificaciones y construcciones arquitectónicas de la ciudad, las cuales tienen su historia en el departamento. Espero que les guste el video, empecemos. Just for aesthetic, I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that Listo, profe, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el edificio Urrutia. Aquí, como lo pueden apreciar, estamos en la calle Segunda con calle 10, diagonal al Parque Simón Bolívar. Esta edificación fue construida alrededor del año de 1923 y a continuación les mostraré todos los datos correspondientes. Sí, profe, entonces continuamos con el recorrido. Me vuelvo y me presento. Mi nombre es Felipe Augusto Lara García. Yo, pues, para este trabajo final escogí el edificio Urrutia, que pues se encuentra ubicado en la carrera Segunda con calle 10, diagonal al Parque de Bolívar. Obviamente volví a escoger esta edificación porque, maestro, pues me llamó muchísimo la atención y me gustaría recalcar la importancia que tiene para representar nuestra ciudad, el emblema que es para nuestra ciudad. Voy a darles un poquito de contexto histórico. El edificio Casa Urrutia fue construido en 1923 por uno de los muchos personajes que pasaban por la ciudad y luego emigraban. En ese entonces los usos que se le daban al primer piso de esta edificación, se supone que en el primer piso contaba con oficinas de correo, de abogados e inclusive también de los mismos comerciantes. Un tiempo después, este hermoso lugar fue comprado por Elías Acosta, un importante empresario de la ciudad. Él se lo compró a la familia Mondragón con el propósito de demolerlo y construir un edificio de varias plantas. Este empeño que le metió fue frustrado a razón de que a dicho predio en ese entonces ya se encontraba intervenido y declarado como área de interés arquitectónico. Como el propósito de Elías no fue posible, él lo que hizo fue iniciar con una restauración dándole un estilo republicano que es derivado de un eclecticismo. Cabe resaltar de que el estilo republicano recibe este nombre por la situación y por el contexto de lo que estaba sucediendo en el país para aquella época. Por lo cual, don Elías Acosta decidió restaurarlo dándole la apariencia que hoy presenta y posteriormente lo vendió a la Universidad Cooperativa de Colombia, que es la entidad que hasta hoy en día es aquella que administra este edificio y lo mantiene y lo preserva de una manera encantadora. Como ya lo mencioné antes, el estilo de esta construcción es ecléctico, el cual junto con otros estilos se han denominado en Colombia el estilo republicano. El eclecticismo, como su nombre lo indica, tomaba ornamentos de todos los demás estilos arquitectónicos y los revolvía, sin ningún orden y obviamente pues sin algún tipo de lógica. Se permitía toda clase de licencias, utilizando en una misma obra columnas griegas, frontones manieristas, cubiertas góticas. Este edificio también es en mampostería de ladrillo pegado con calicanto. En su fachada tiene mucho trabajo de carpintería. Esta es una fachada demasiado imponente, muy elegante, con influencias barrocas, de rococó, neoclásicas. También podemos apreciar las pilastras en la fachada, la simetría, los paramentos que esconden la cubierta, las esculturas en la parte superior del edificio. En fin, es increíble este edificio. Como lo podemos apreciar, este edificio se distribuye en dos pisos. La destinación del primer piso para almacenes de comercio, oficinas o dependencias para el personal y el servicio de la casa, y el segundo piso, la vivienda familiar. La restauración, la más reciente restauración que fue llevada a cabo por el arquitecto Jiménez, en su momento fue muy criticada, ya que él utilizó el color que pues fue inspirado de los colores de la vegetación de la Plaza de Bolívar, que en este caso es el color verde.
Personalmente, profe, ese color me parece que es demasiado elegante, que le queda muy bien a ese edificio. En el centro y especialmente en el barrio La Pola existen varias construcciones similares que deben ser, si no lo están, protegidas, así como lo fue el edificio Urrutia por la norma, o por el acuerdo de, creo que es el 053 de 1998 del Consejo Municipal, que se declaró como un área de interés arquitectónico e histórico, además declarado como uno de los bienes del interés cultural de Ibagué bajo la ley de 1185 de 2008. Considero yo, maestro, que así como fue protegida por esta misma norma, todas las edificaciones en el barrio La Pola deberían serlo de igual manera, no solo porque representan nuestro carácter y respecto a la historia y las grandes tradiciones, sino porque en el centro de la ciudad donde están ubicadas no aguanta más carga de grandes construcciones que agraven el ya insalvable problema de la movilidad que vivimos en nuestra ciudad. Asimismo, creo que me desvié un poco, maestro, en el interior de esta edificación es efectivamente muy hermoso, con 2 corredores inmensos. Este estilo tiene un concepto de patio abierto que, como lo mencioné en el trabajo pasado, es parte de la arquitectura colonial, ya que las casonas como esta intentan emular la forma estructural de la ciudad marcada en su interior con el patio central. Este patio en general imita las plazas principales de las ciudades y sus alrededores. ¿Por qué? Porque alrededor de estas ciudades, de la plaza principal, se edificaban las actividades de mayor interés para el pueblo, las actividades más importantes. En el caso de este edificio, las actividades que se pueden apreciar alrededor pues son las oficinas que habían en el primer piso, el comedor, los baños, las salas de estar, etc. Y a pesar de esto, quiero recalcar, profe, me pareció muy hermoso este edificio. Y continuamos con el video, continuamos con el edificio que sigue. La Gobernación del Tolima se encuentra ubicada en la carrera tercera entre la calle 10 y 11 de Ibagué. El edificio, originalmente construido en el año 1886, siempre ha permanecido en la misma ubicación, siendo esto uno de los lugares más emblemáticos para los tolimenses y para la cultura de nuestro departamento. En este sitio se observan edificaciones históricas del centro de la capital, ya que esta obra arquitectónica tiene vecinos los cuales cuentan con grandes y bellas edificaciones, como lo son el edificio del Banco de la República de Colombia, el cual está diagonal, y la catedral de la capital ibaguereña, que se encuentra a un costado de la gobernación. En el año 1886, el general Manuel Casabianca, primer gobernador del Tolima, compra una casa frente a la plazoleta Santo Domingo, contigua a la catedral. Esa casa sería usada como sede para la gobernación del Tolima. En este momento, los recursos destinados para la remodelación del predio fueron insuficientes, así que la casa quedó sin ser remodelada. Casabianca donó una gran cantidad de muebles para el funcionamiento de la casa, y fue así como empezó a funcionar en este punto la gobernación del Tolima. En el año 1903, la ciudad ya había comenzado su expansión y pasó de ser una ciudad de paso en el camino del Quindío entre Bogotá y Cartago a un punto de importancia en el país. La sede administrativa de la gobernación se quedó pequeña y el gobernador Antonio Gutiérrez debió adelantar una primera remodelación. Se realizó la remodelación del edificio de la gobernación. Esto consistía en el bordado de su fachada mediante el adosamiento de molduras y pilastras para implementar el historicismo característico de comienzos del siglo XX. Esta técnica de actualización fue consecuencia de la carencia de dinero, pero buscando el concepto de embellecimiento urbano. Esta remodelación significó desde su realización tanto un avance como una insatisfacción por la imposibilidad de realizar las obras arquitectónicas con las características ideales. En el año 1918, la gobernación ya remodelada quedó registrada en el monumental Libro Azul de Colombia, que se imprimió en este momento.
Se destaca la entrada al edificio, donde se aprecia un escudo de Colombia. Los balcones del segundo piso están cerrados en esta foto, tomada en la calle 10A, cerca de la reja del Parque Murillo Toro. En total, en el segundo piso había 9 balcones, mientras que en el primero había una entrada principal junto a 8 marcos de oficinas, cada uno de ellos adornados por un arco. En el año 1930, el edificio de la Gobernación del Tolima tuvo otra remodelación. Según registros históricos, esta fue a cargo del arquitecto Elí Moreno Otero, con un enfoque neoclásico. Se cambió la fachada de ladrillo, se modificaron los 9 balcones del segundo piso, se incluyó un gran escudo nacional y se modificaron totalmente los marcos del primer piso, sobre la base del viejo edificio. Pero la ciudad siguió creciendo. A comienzos de los años 50, la gobernación se mantenía en muy buen estado. Las necesidades de espacio eran muy grandes. La violencia política de esa época había llevado a muchas familias del campo hacia Ibagué y cada vez eran más inminentes las expansiones de territorio. Por esta razón, en el año 1954, con la llegada de Gustavo Rojas Pinilla al poder en medio de una bonanza cafetera importante, se dio un frenesí de obras públicas, como muy pocas veces en nuestra historia. Ibagué no fue la excepción. El nuevo gobernador César Cuéllar, junto con el secretario de Obras Bernardo Tello, autorizaron la construcción de un nuevo edificio para la gobernación a mediados de 1954. Para ello se utilizaron los terrenos de la vieja gobernación y varias casas vecinas. El contrato de construcción del nuevo edificio fue desarrollado por la firma Martínez Cárdenas y Cía de Bogotá en un plazo de 20 meses con un costo de 5.8 millones de pesos de la época. Se construyeron 14.600 metros cuadrados. En octubre de 1954 comenzó a caer una parte histórica de la historia arquitectónica de Ibagué. Para enero de 1955 no quedaba nada del viejo edificio. Luego de unos años, más precisamente en el año 1958, fue inaugurado el nuevo edificio de la Gobernación del Tolima por el gobernador Darío Echandía. El edificio sigue funcionando hoy en día sin muchos cambios respecto a 60 años atrás. El edificio fue pensado para una gran cantidad de personas. Aún hoy en día, con todo el crecimiento de la ciudad y sus municipios vecinos, sigue sin llenarse totalmente. Actualmente, el edificio de la Gobernación del Tolima cuenta con un estilo de arquitectura moderna, lo cual es un cambio significativo ya que el anterior edificio contaba con un estilo colonial. Claramente se puede ver reflejado en sus balcones y ventanas. Estos se destacan por el diseño depurado, espacios abiertos y grandes entradas para la iluminación natural. Se puede ver cómo el edificio cuenta con un diseño recto donde predominan las líneas simples. En el interior de la primera planta es notable el uso de cristal, el cual le brinda a esta hermosa estructura una transparencia y además favorece el aislamiento térmico y acústico. Esto es algo importante ya que en este lugar se encuentra el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo, un salón diseñado para eventos departamentales y municipales. Este salón ha tenido grandes cambios a lo largo de la historia y es uno de los más importantes de la capital torimense. Sí, eso es para tema académico. Hola, mucho gusto, mi nombre es Jason Peralta y pues quería preguntarles un dato curioso de este edificio, el cual es la Gobernación del Tolima. ¿Ustedes sabían que este edificio siempre se ha encontrado en este lugar desde el año 1886? Sí, siempre ha estado en este lugar
Y aparte ha tenido varias restauraciones. Este edificio fue demolido principalmente en el año 1954 y se construyó este pabellón, que es el que se conoce actualmente. ¿Sabían algo de eso? Ya lo saben. Vale, muchas gracias por su atención, muy amable. Your body so fucking electric. I know you're scared of me. You say. La Catedral Primada Inmaculada Concepción de Ibagué es una de las edificaciones más antiguas de la ciudad y es el principal centro religioso que aloja la fe católica de los ibaguereños. Su primer rostro fue al estilo español, con tejas y puertas de madera, 4 naves y muros muy gruesos. Se le llama catedral porque es donde el obispo oficia la misa a los feligreses y por ser el templo principal de la arquidiócesis de Ibagué. Su diseño como tal difiere del de otras catedrales de Colombia, como las de Bogotá, Popayán y Tunja, construidas bajo el estilo barroco y árabe. Sus primeras fotos datan del año de 1905, en donde se aprecian las mismas bases con que cuenta actualmente. Antes que una representativa iglesia, se contaba más bien con una capillita con paredones de tapia pisada, 4 naves desiguales que no permitían un conjunto arquitectónico y con piso de tierra. Así es como el Compendio de la Historia de Ibagué describe la antigua iglesia de Ibagué, cuyo primer párroco fue Francisco Antonio González Cández en el siglo XVII. Épocas desde la que está consagrada a la Inmaculada Concepción. La ornamentación de este edificio fue donada por los conquistadores españoles y gentes importantes de aquella época, con el fin de contribuir al culto cristiano, herencia de la cultura europea. En el momento en el que Ibagué se constituyó como diócesis a principios del siglo XX, tomó el nombre de la catedral, según Pedro Sosa, miembro fundador de la Academia de Historia del Tolima. La reforma más importante que ha tenido la catedral fue la emprendida en el 1926 por Monseñor Pedro María Rodríguez Andrade, a quien también se le debe la construcción del Seminario Mayor y el Colegio Tolimense. La iglesia adquiere un diseño arquitectónico que conserva sus bases originales, pero se inclina por el estilo románico, con un rosetón en la mitad y arquerías y columnas griegas en su interior, en materiales como cal y canto. Para ese entonces, la ciudad y mucho menos la arquidiócesis no contaba con elementos de cemento o hierro, por lo que todas las remodelaciones de las edificaciones de esos años se hacían en cal y canto, que se mencionó anteriormente, que era un procedimiento de construcción en que se unían las piedras con argamasa sin ningún orden de hiladas o de tamaños. La argamasa era mezcla de diversos materiales, como cal o cemento, arena y agua, que se usa en la construcción para fijar ladrillos y cubrir paredes. Esta remodelación duró varios años, siendo encomendada al italiano Pedro Giulio de Aicciardi, quien también construyó el retablo del altar mayor. En el año 1929, el Monseñor Rodríguez Andrade logra que la colonia antioqueña done el reloj que continúa marcando la hora hasta el día de hoy en su única torre. Ya en 1931 consagra las 3 campanas provenientes de Annecy, Francia, fabricadas por los señores Paccard y que él mismo donó, producto de una gira que realizó por Europa. Otro cambio en la infraestructura se dieron en tiempo de Monseñor Rubén Izaza Restrepo, quien retiró la puerta que daba a la carrera tercera y tumbó los altares laterales, dejando solo los de las 3 naves principales. También, en 1985, se dispone en la fachada de la iglesia la escultura en honor al Papa Juan Pablo II, que visitó el territorio tolimense tras la tragedia de Armero. Esta, una obra del maestro Enrique Saldaña. Tras el sismo ocurrido en la ciudad de Ibagué en el año 1976, la cúpula quedó averiada y la nave del centro estuvo cerca de caerse. Algunos ingenieros y arquitectos de la época, con intención de ampliar la Plaza de Bolívar en dirección al Parque Murillo Toro, manifestaron la posibilidad de demolerla. Sin embargo, gracias al esfuerzo del párroco de la época, la catedral continuó erigida y fue reforzada en ferro concreto.
La más reciente restauración fue en el 2010, con una inversión de 28 millones de pesos. Se retocaron los apliques dorados de las 3 naves, se restauraron las imágenes religiosas y se hizo mantenimiento al órgano tubular y a la maquinaria del reloj. Recientemente se agregaron unos vitrales que representan los 7 sacramentos de la iglesia y que fueron traídos de la ciudad de Medellín. En el último tiempo, la catedral fue declarada Patrimonio Cultural de la ciudad junto con el Palacio Arzobispal por Dirección Departamental de Cultura. Bueno, aquí concluye nuestro recorrido. Esperamos que les haya sido de agrado este video, que todo haya sido para que amplíen su conocimiento, ya que muy pocas personas conocen la historia arquitectónica de nuestra ciudad. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Could be the beauty and I could be the monster.